toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el senador Jaime Quintana, del PPD, presidente del Senado. ¿Cómo está usted, senador? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Bien, gracias. Queríamos hablar un poquitito sobre cuál era la lógica y lo que usted vio que se consiguió ayer cuando entiendo que se contactaron fuerzas políticas de Chile Vamos y algunas de la oposición para intentar avanzar en lo que se llamó generar condiciones para un plebiscito pacífico. ¿Por qué no nos cuenta un poquitito de qué se trata eso? Sí, la verdad que no es muy habitual el que se reúnan fuerzas políticas que no son afines y que era nuestro propósito fundamentalmente al convocar a quienes suscribieron el acuerdo del 15 de noviembre pasado. De los 10 firmantes llegaron 6 partidos firmantes, tanto de oposición como del oficialismo. El objetivo que nos propusimos junto a Iván Flores de la Cámara era, dado que esto fue hecho por los partidos, de que hay un plebiscito en curso, ¿no es cierto?, con un proceso constituyente que derivó de un acuerdo constitucional, pero también que se hicieron la reforma, el rol de los partidos, en nuestra opinión, debe limitarse solo a expresar proyectos. Creo que aquí también, y en esto los partidos tienen, es parte de su esencia, más allá del desprestigio, de la falta de confianza que es real, que existe en todas las instituciones y en particular de los partidos tienen un rol en orden a generar condiciones favorables para un plebiscito. Más aún considerando que en el último tiempo ha habido intentos de relativizar también este proceso. O sea, no basta que esto esté hoy día amarrado en la Constitución. Creo que de todas maneras la señal que se da de que no pueden ser tolerados sobre violencia, de que la campaña no puede ser sobre la base de descalificar la otra opción. Y eso es lo que nos fijamos como propósito. Creo que se pudieron conversar otros temas. Creo que fue muy importante que todos los participantes ahí constataran de que en lo que estamos al debe es en la agenda social. Claro, para los partidos del gobierno decían, sí, hoy día hay un proyecto, atención, hoy día mismo se vota en el Senado el proyecto de ingreso mínimo garantizado, pero no se ha concordado, y eso tenemos que hacernos cargo aquí a 5 meses del estallido, a 4 meses prácticamente que se cumple esta semana del acuerdo constitucional, a 3 meses, si se quiere, del anuncio que hizo los ministros Briones y Blumen respecto a la hoja de ruta. No tenemos hoy día ese tema y creo que para empujarlo ayuda más conversar entre todos. Ahora, senador, estamos conversando con el presidente del Senado, el senador Jaime Quintana. Hoy día, básicamente, todas las informaciones que traen los medios de comunicación sobre esta reunión se concentran en, básicamente, señalar que fue una reunión para tratar de asociar el plebiscito con una suerte de orden público y que había que comprometerse básicamente a generar condiciones de orden público suficientes para que el plebiscito pudiera realizarse en tranquilidad y en paz. Y hay inmediatamente la discusión de por qué eso tendría que ser algo que tuvieran que decidir los parlamentarios, que es algo de incluso obligación constitucional del Ejecutivo. Bueno, es así, efectivamente las atribuciones de orden público la tiene quien tiene a su vez la atribución sobre las policías, que es el Ministerio del Interior fundamentalmente. Y claro, sucede que a reuniones como esta pueden llegar partidos con distintas expectativas, como por ejemplo la UDI, que señala que le hubiera gustado que esta reunión hubiese terminado con el respaldo carabinero, cosa que no ocurrió. Porque no estaban dentro del propósito, porque además hay un cuestionamiento que la oposición esto también comparte respecto de cómo Carabineros ha procedido, fundamentalmente en el tema de derechos humanos, y también hay que decirlo en la poca eficacia policial para lograr aprender a quienes cometen hechos de violencia. Entonces, sí, el que tengamos un proceso pacífico es algo que nos debiera importar a todos. El que se junten los partidos también debería ser algo natural.
Yo creo que se cumplieron los objetivos. Nunca estuvo dentro de nuestras expectativas, Fernando, el tener una declaración. De hecho, no teníamos nada previsto porque no sabíamos que eso era muy difícil. Pero te quiero decir que además todos los participantes nos pidieron que el Senado y la Cámara convocasen a una nueva jornada en el mes de abril, donde se insista en la necesidad de avanzar en una agenda social. Ahora, eso es interesante porque, no sé si usted vio los medios hoy día, casi todo está centrado en que esta reunión tenía como propósito fundamental el concordar en que el plebiscito se realizara en condiciones pacíficas suficientes para poder llevarlo a cabo. Y usted me dice que en realidad nunca se planteó a que haya un acuerdo específico sobre eso. O sea, nunca nosotros nos fijamos como un objetivo el sacar una declaración y efectivamente, como consignan los medios, el tema de la seguridad del proceso es algo que se planteó, sin duda. Creo que no está de más decirlo, especialmente cuando tú ves el fin de semana, además cuando ha atacado un periodista por un grupo, cuidado, que no es cualquier grupo, no es la primera línea ni cualquier primera línea, es un grupo que sale a la calle encapuchado a favorecer la opción del rechazo, pero además sale a cometer delitos. Bueno, estaba Carabinero ahí, pasó por el lado, lo estaban cuidando, veían lo que estaba aconteciendo y no procedieron a detener una cosa bastante sorprendente. Pero eso, Fernando, no se había dado desde la vuelta a la democracia, que alguien que tomara una opción política frente a lo que está en juego, el proceso electoral, generara violencia. Eso es un tema tremendamente grave, porque escuchaba a la mano el otro día en televisión y decía, no, es que así como tenemos la primera línea de la izquierda, tenemos esta otra primera línea de derecha. Cuidado, este grupo que se junta a romper piedras y a agredir a Carabineros no es un sector que represente ni a la izquierda ni a la centroizquierda. Todos los partidos, los que asistieron ayer de la oposición, los que no asistieron, han sido también categóricos en condenar los hechos de violencia. Sí, ahora, solamente para ser justo con la frase que dijo Andrés Alamán, yo lo estaba escuchando cuando planteó eso, y él hizo algo que quizás incluso es más grave, pero no señalando una descripción de ustedes tienen esto, nosotros tenemos esto otro, sino que dijo de que lo que estaba pasando es que se estaba generando una condición que él encontraba negativa de creciente confrontación entre civiles, con grupos que se habían generado para eso, y que él criticaba que eso sucediera y decía que, por cierto, desde su punto de vista, esto tenía que ser enfrentado desde el punto de vista del orden público a través de Carabineros y en fin. Ahora, eso en términos prácticos se está transformando de alguna manera en realidad en la medida de que de facto todas las medidas que el gobierno mandó, el anti-encapuchados, todas esas, el antivandalismo, caen en letra muerta si es que uno ve a Carabineros escoltando a grupos que están encapuchados con palos y lunchacos y con escudos y todo lo demás. Y cometiendo delitos en flagrante. Y cometiendo además delitos flagrantes, sí. Entonces, entonces ¿qué se conversa cuando se está ahí? Además, convengamos una cosa, como lo señala un tuitero aquí, Daniel Pérez, estamos probablemente en el nivel de aprobación de las instituciones democráticas, tanto el Ejecutivo como el Parlamento, más bajas de la historia. Y por lo tanto, las posibilidades de que a partir del Parlamento y menos desde el Ejecutivo puedan salir cosas que eventualmente generen una suerte de empatía instantánea con la ciudadanía, bueno, puede darse, pero cuesta creer que desde ahí salga una solución tan mayúscula, ¿no? Claro, pero tampoco los partidos deben limitarse solo a despachar los proyectos, aprobarlos, cosa que ha ocurrido, y después esperar mirando, ¿no es cierto?, desde algún lugar que el proceso avance. Creo que nosotros tenemos, los partidos dentro de su posibilidad está el ayudar a contribuir climas de opinión, el que ningún sector señale
que la otra opción representa el caos, ni las banderas negras, ni todo eso que se decía, ¿te acuerdas tú, hace 30 años en el plebiscito? Eso no puede, más de 30 años en el plebiscito, eso no puede ocurrir en un proceso que costó tanto. Nosotros fuimos un mero instrumento en esto, los partidos, el Congreso, que empujamos, es algo que la ciudadanía planteó. ¿Tú te recuerdas que cuando parte el estallido hace 5 meses, el 18 de octubre, lo que se decía era, bueno, nueva constitución o nada? Eso era lo que se repetía. Y en ese acuerdo, que se hizo un esfuerzo por parte de todos, te reitero, un instrumento, pero esto es un acuerdo que todavía tiene una cierta lavidad. O sea, no basta con que esto esté garantizado en la constitución. Hay que cuidarlo, hay que hacer todo lo posible. Se me dice sentir que convocar nuevamente, bueno, me queda una semana nomás la presidencia del Senado, antes de irte a una nueva reunión. Bueno, creo que todos los espacios de la política donde generemos condiciones favorables, donde aislemos a quienes quieren relativizar este proceso, yo creo que hay que jugársela, todas, no se pierde nada, en esto, incluso más allá de los porcentajes que hoy día tiene la política, que es real, digamos, por la falta de confianza, de prestigio, razones históricas. Bueno, a propósito, gran parte de los temas de imagen que tiene la política tiene que ver con hechos que ocurrieron en el pasado reciente, hechos de corrupción, hay que decirlo con toda claridad, que se establecieron normas, la Comisión Engel, Bachelet II, de un estándar altísimo que Estados Unidos tiene para regular el tema dinero y política. Cuidado, que ahora también lo conversamos, lo planteé yo y lo apoyaron senadores como Arbó, presidente de Constitución del Senado, Matías Walker de la Cámara, en el sentido que esto dependió mucho de él. Nosotros por lo menos presentamos un proyecto de ley para que la ley de control de gasto también se pudiera aplicar al plebiscito. Eso no está ocurriendo. Y aquí podemos retroceder en materia, Fernando, de transparencia, porque alguien está financiando las campañas y no sabemos en algunos casos cómo. O sea, aquí hay radios que están todo el día dándole, y por favor, con una línea de llamados al odio, ¿no es cierto?, que tampoco son bastante aceptables, digamos. Ahora, ¿cómo se financia? ¿De dónde viene la plata? Cuidado, eso es probable que termine también judicializado. Y no es malo que ocurra, tal vez. Sí, ese es un punto que se discutió la semana pasada respecto de, y lo hemos visto anteriormente, y pudimos, senador, ¿qué quiere que le diga? Se pudo haber hecho algo como país mucho más intenso y más profundo en términos de los límites de gastos, de la corrupción asociada a la política, del financiamiento ilegal. Se pudo haber hecho cuando estaban todas las cosas sobre la mesa, y finalmente eso se diluyó, o se tiene la percepción que se diluyó prácticamente en unas cosas simbólicas y nada más. Una cosa son las sanciones, pero otra cosa es el estándar de la campaña. Ya nosotros tuvimos una elección, la última, que se critica mucho la legitimidad del Parlamento, pero la última elección fue no solo sin binominal, un sistema proporcional, pero además con normas muy estrictas de financiamiento. Tú sabes que hasta el momento no hay campañas que hayan sido impugnadas. O sea, tuvimos eso, claro, no se sube, no se dijo, nada, pero el último proceso de campaña electoral, hasta el momento, pues igual va a aparecer algo, pero hasta el momento ese proceso ejemplar. Bueno, corremos el riesgo de retroceder en aquello, porque este plebiscito no tiene hoy día normas de control de gasto electoral. Estamos en el ámbito de lo que estábamos conversando primero, senador Quintana. Estamos en una suerte, yo creo, como de círculo medio vicioso, por ejemplo, porque venía escuchando por Radio ADN a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, y ella postulaba que, por cierto, tiene que hacerse un acuerdo para garantizar la seguridad del plebiscito, pero eso pasa porque se apruebe el accionar de quien debe controlar el orden público, que es Carabineros, y por lo tanto dice hay que apoyar a Carabineros, y la oposición, mirando lo que está pasando y los 4 ya informes internacionales respecto de la violación de derechos humanos, plantea, a ver, ¿cómo vamos a apoyar a una institución que nos demuestra cada vez que se marcha que tiene no solamente una parcialidad muy grande, sino que además una violación flagrante de sus protocolos? Lo que debiera ocurrir es que de eso se encargara quien debe, que es el Ministerio del Interior. Entonces ahí ya se entrampa cualquier tipo de situación. Así que lo que están pidiendo a priori es algo que no se puede dar, porque es justamente el centro de la crítica sobre la seguridad pública que la oposición plantea. Bueno, efectivamente, porque hay un sector, y lamentablemente también el gobierno,
en alguna medida, que no ha entendido que se debe enfrentar al orden público con todas las herramientas que proporciona la ley, pero no hay una dicotomía entre enfrentar el orden público y preocuparse de resguardar los derechos humanos. Simplemente ayer, todos los días hay casos, pero ayer veíamos un efectivo policial golpeando en el suelo a un adulto mayor. Esas cosas claramente no pueden repetirse, y eso afecta a la legitimidad de la institución, y probablemente son algunos efectivos policiales y no la gran mayoría de los carabineros, pero ahí algo está ocurriendo que no estamos dando cumplimiento a ese aspecto. Bueno, pero ahí ve usted cómo se están dando las comunicaciones al respecto acá, en estos momentos. Sí. ¿Qué es lo que responde las personas y carabineros? Dice, ese adulto mayor, le dio una patada a un carabinero, que efectivamente había un carabinero encima de otra persona que probablemente él conocía o no sé cuánto, y el adulto mayor le dio una patada. Y la respuesta del carabinero es lo que nosotros vimos en el video, que, por cierto, escapa de todo margen de protocolo, de proporción. El hombre estaba, pero total y absolutamente controlado desde hacía rato, y nada, se seguían pegándole. Y por lo tanto, de pronto, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es que en realidad se reaccionó ante una agresión del adulto mayor. Y así estamos en prácticamente todas las situaciones. Siempre hay alguien que dice, sí, pero ¿qué estaría haciendo él? ¿Por qué razón habría reaccionado el carabinero? Tiene que haber alguna razón. Y eso impide, a mi modo de ver, que se puedan generar parámetros entre la ciudadanía de una situación que favorezca al orden público, si es que no hay un control civil de carabineros por parte de quien lo deben hacer. Bueno, efectivamente. Y la proporcionalidad en el uso de la fuerza es un aspecto consustancial a la labor policial, y por eso que no es tan fácil llegar y sacar efectivo a la calle. Yo en algún momento creo que he conversado con el ministro de Defensa este tema, también con personal del Ejército en una graduación que estuvimos, y nos decían que para que un efectivo del Ejército pudiera salir a la calle a ver orden público, porque también hay policía militar, son pocos, porque no es su tarea fundamental, pero eso significa años de formación. Entonces también tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué está pasando con la formación policial? Porque una tarea que es esencial a la policía, que es la proporcionalidad en el uso de la fuerza, no está cumpliendo. O sea, una patada versus una serie de garrotazos, ¿no es cierto?, y forcejeo con una persona ya ensangrentada, que estaba más controlada, como tú dices. Entonces yo creo que en esto, claro, sería mucho más fácil si el mundo político pudiera concordar una mirada. De alguna manera fue parte también del esfuerzo, pero claro, llegó la senadora Fanny Cervelli con el propósito de que nosotros habíamos terminado ayer este acto respaldando Carabineros, no era lo central. Aquí lo que tenemos que respaldar nosotros son las normas y las facultades que hoy día tiene el Ejecutivo. El Senado le ha aprobado todas y cada una de las normas, incluso algunas que no eran necesarias, igual se aprobaron. O sea, hoy día podemos decir que la responsabilidad del orden público es enteramente del Ejecutivo, y ya no tiene sentido esto de seguir haciéndolo, como siempre va a ser el presidente, emplazando al Parlamento por cada problema, por cada encuesta desfavorable que se conoce. Bueno, desde ese punto de vista, entonces, ¿en qué consecuencias o beneficios tiene que se generen acuerdos para generar un plebiscito en las mejores condiciones, si es que efectivamente no se está, valga la redundancia, en condiciones de garantizar eso, porque las herramientas están en el Ejecutivo y no están en el Parlamento? Sí, pero creo que el crear condiciones no tiene que ver solo con aspectos materiales, porque esas facultades están en el Ejecutivo. Sí, yo creo que nuestro punto es que nosotros podemos contribuir a cambiar el clima, a tener un clima más positivo, a aislar a quienes están en un discurso de odio, y que esos discursos de odio no pueden estar bajo la opción del rechazo, por ejemplo, que lo hemos visto estos días. Y bueno, el solo hecho de constatar de que tenemos una ausencia de una agenda social que es claramente la razón por la cual los chilenos se deciden movilizar el 18 de octubre y la razón por la cual lo siguen haciendo. Yo creo que vamos a tener un plebiscito en un marco y en un contexto de movilización social, precisamente porque hay demandas insatisfechas. Entonces yo creo que frente a eso la política debe seguir conversando, por supuesto con objetivos adecuados,
no con expectativas como probablemente las que algunos llegó, y desde ese punto de vista yo creo que esto sirvió. Creo que además ayer planteamos otro tema, hay que estar pendiente del tema de los escaños reservados. Estuvo bien la paridad, claro, hay algunos sectores que no respaldaron la paridad, creíblemente, donde un país único, ¿no es cierto?, que va a enfrentar con paridad de salida el proceso. Bueno, nos falta también el tema de los escaños reservados, y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dotar de entera legitimidad el proceso que comienza con el plebiscito el 26 de abril. Estamos conversando con el presidente del Senado, el senador Jaime Quintana, justamente sobre eso, senador. En cosas que efectivamente el Senado, me imagino, tiene que abocarse mucho, es todas las legislaciones, los proyectos de ley que están en carpeta, que están en fila, y que muchos se quejan que pasan relativamente rápido por la Cámara de Diputados y que después se trancan en el Senado. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, también se habló de eso porque fue planteado por algunos sectores del oficialismo, básicamente apuntando al proyecto de pensiones. Mira, el gobierno ha hablado mucho de acuerdo, pero acordar no es sinónimo de imponer, al revés, son antónimos. Parece que hay que consultar un poquito a la RAE. Y en ese proyecto de pensiones el gobierno lo concordó. Es un proyecto que viene desde antes del estallido, de otro contexto, que fue aprobado con algunos sectores, con, no sé, 8 o 10 votos o menos de la democracia cristiana, más Chile Vamos, que la inmensa mayoría de la oposición lo rechazó. Entonces el gobierno llega ese proyecto al Senado y quería que el Senado lo despachara en 6 días. Pero por favor, si estamos hablando de acuerdo, aquí lo que tendríamos que lo planteamos también ayer, nosotros fuimos explícitos, ¿no?, en decirle a la derecha, oye, eso no son acuerdos, es un proyecto de gobierno, que podrá tener alguna mejora, pero si alguien cree que la respuesta de la política al tema de las pensiones va a ser subir 60.000 pesos y dejar el modelo de la industria tal como está, francamente no comprende nada de la entidad, de la magnitud de este conflicto. Sí, ahora, ¿cuántos de esos proyectos de ley o cuántas de esas cosas que efectivamente podrían tener incidencia en la vida cotidiana de los chilenos están pendientes y que no tienen las urgencias necesarias o no tienen o están en fila esperando en el Senado por resolverse? Esperan en uno y otro lado, porque depende mucho de cuál es la Cámara de origen. Mira, deben haber, pero son de impacto bien acotado. Y en algunos casos son proyectos el antisaqueo. Fue un proyecto que lo presentaron algunos diputados, que el gobierno hizo toda una campaña con esto, que el Senado que lo apruebe. Ese proyecto el Senado tuvo que rehacerlo entero. Incluso algunos así creen que esto no era tan necesario. Lo acaba de corroborar. Ese proyecto ya está despachado y sin embargo aún no es una herramienta adicional para que las policías puedan tener mayor eficacia. Yo creo que temas como la ley de presupuesto, donde el Senado tuvo un rol también importante, también lo tuvo la Cámara, hay que decirlo, pero el Senado corrió de nuevo como un instrumento, porque la sociedad estaba pidiendo también mejores pensiones para los adultos mayores que nunca contribuyeron al sistema, y eso se mejoró y quedó bastante bien. Yo creo que en proyectos que todos sabemos que son importantes, ahí no hay demora posible. Bueno, la ley de presupuesto también tiene un plazo. Todos los días estamos despachando proyectos. Quisiéramos que la agenda que está, o la cantidad de proyectos que están en el Parlamento tuvieran también más conexión con lo que son las demandas de este Chile que despertó el 18 de octubre. Y la verdad es que eso, Fernando, que no es tan así, y hay que reconocerlo. Ahora, perdón. Ahí la política está al debe. Sí, ahí, senador, ahí probablemente mucha gente lo está planteando por Twitter mientras hablamos. Ahí hay ciertas cosas que son simbólicas de que hay una preocupación por igualar las condiciones de la gente más pobre o vulnerable ante la justicia que de las personas más provistas, más afluentes en lo mismo. Lo que tanto se ha cacareado respecto de aumentar las penas y de generar situaciones de revisión seria sobre los denominados crímenes de cuello y corbata o delitos de cuello y corbata, ahí ¿cuáles son los resultados? ¿Dónde están las nuevas condiciones de ese tipo de cosas? Y estamos hablando de delitos como el delito del uso de información privilegiada, de la colusión, los delitos que tienen que ver justamente con aprovechamiento de determinadas materias en términos financieros. En fin, ¿cómo se nota eso? Bueno, yo creo que es un aspecto central, Fernando, porque la crisis, el estallido tiene
como centro un Chile que demanda más dignidad. Y eso tiene al menos dos componentes. Tiene los componentes sociales, materiales, si tú quieres, pero tiene también componentes simbólicos y normativos. Y yo creo que en esto último, no solo en esto, en las dos cosas estamos al debe. O sea, la política, lo que ha logrado impulsar en estos últimos 5 meses, yo diría con relativo éxito, tiene que ver justamente con el acuerdo constitucional. Yo diría que aquí esto es una mesa que tiene al menos 4 patas. Tiene 2 patas, ¿no es cierto?, que el acuerdo, que el plebiscito que está asegurado. Tiene una pata que está quebrada, que es la pata del orden público y de los derechos y de la protección de los derechos humanos, y tiene una pata inexistente, que es la de la agenda social. Y si a eso le agregas que en materia de elementos simbólicos, también de perseguir de manera más fuerte a unos sectores, digamos, yo creo que ahí ha habido avances, todavía no lo suficiente. El presidente anunció hace menos de un mes, también no han medido al respecto. Yo creo que esos proyectos, la impresión es que aún no están avanzando y probablemente no se han presentado en otros casos. Pero ahí tenemos parte de la agenda al debe, Fernando, sin duda. Y ese tipo de cosas no se le aplica urgencia en eso, Cuando estás, tú sabes que el Parlamento no tiene la facultad de la urgencia, la tiene el Ejecutivo. Por eso nosotros, claro, hubiésemos querido que el gobierno le hubiese puesto urgencia, por ejemplo, al proyecto que regula el gasto electoral y que lo hace extensivo al plebiscito. Sin embargo, el gobierno claramente hizo caso omiso de esa iniciativa y la campaña ya partió. Senador, ¿cuál es su percepción de lo que del movimiento en general del país hacia este plebiscito del 26 de abril? Se han visto, hay un retorno, por lo menos en esta marcha del 8M, hay un retorno a la masividad enorme, a la abrumadora masividad que estaba en las calles y que en un momento dado fue, creo yo, lo que gatilló que se pudieran generar las condiciones para firmar el acuerdo incluso del plebiscito con esa manifestación del 18 de octubre. Ha vuelto eso, pero al mismo tiempo están todos estos focos de violencia que se dan prácticamente todos los días. Sí, efectivamente, fue parte de la introducción que yo hice ayer. Los elementos de información con los que nosotros contamos es que vamos a tener un plebiscito bastante movilizado, digamos. Lo importante, y por eso nunca van a estar de más reuniones de los distintos actores políticos de manera transversal, es cómo se aísla, cómo el gobierno, como las policías, como la fiscalía también, que es la que tiene que investigar y conducir las investigaciones, hace lo suyo, y de esa manera aislamos y controlamos a quienes cometen violencia vandálica, porque claramente ellos son enemigos del plebiscito, a quienes están intentando disputarle esa manifestación del 8M a las mujeres, que fue grupos de hombres fundamentalmente que entraron ahí a cometer delitos. Si no hubiese habido hombres en la marcha del 8 que en general fue pacífica, pero seguro que no hubiera habido hechos de violencia, o hubiese sido mínimo. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que atender. A pesar de eso, las proyecciones que uno también puede hacer es que este va a ser un plebiscito con una participación superior, por lo menos lo que se desprende de ciertos estudios de opinión, superior a lo que fue la segunda vuelta del 2017, segunda vuelta presidencial. Es decir, hay que estar preparado un plebiscito de una participación alta, y precisamente por eso es que las condiciones, el tono, no los llamados al odio, digamos, deben ser parte importante de los actores políticos. Senador Jaime Quintana, presidente del Senado, usted termina mañana, ¿no? No, me queda una semana. Una semana. Claro. ¿Y quién lo reemplaza? La senadora Adriana Muñoz. Estamos muy contentos que sea una mujer, pero además una persona con trayectoria, ya viene a presidir las comisiones de trabajo, en la primera parte justamente de la discusión de pensiones y además de la comisión de identidad de género. Así que estamos muy contentos que sea una mujer la que nos reemplace. Muy bien, muchas gracias, senador, que le vaya muy bien. Igual para ti, Fernando, muchas gracias. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos.